59 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Sri Lanka es una pequeña nación insular del sudeste asiático que ciertamente se ha visto en los últimos días dentro de lo que es la agenda internacional, dado el conflicto que se generó dentro de sus fronteras, particularmente a partir de un video viralizado en el que se ve a una turba de manifestantes, a una expresión popular, ingresando al palacio del primer ministro, donde el mismo tuvo que huir en pos de salvaguardar su integridad física. Ahora, ¿cómo se llega a semejante nivel de caos tanto económico como político, como social e incluso cultural? Bueno, recordemos pues que justamente Sri Lanka, como una pequeña nación insular que está al sudeste asiático, está en este momento al borde del colapso económico y político total luego de que las políticas verdes de su expresidente, podríamos decir, ex primer ministro, hayan llevado a la hambruna a 21 millones de habitantes dentro de la isla. Desde la década de 1970 hasta el 2020, con la ayuda de fertilizantes sintéticos, Sri Lanka se había vuelto autosuficiente en la producción de arroz. Sin embargo, el gobierno cayó bajo el hechizo de la revolución verde propia de la Agenda 2030, promovida por las élites progresistas occidentales. En un artículo que ahora se ha eliminado y dentro del Foro Económico Mundial, el entonces primer ministro de Sri Lanka, Ranil, prometió hacer que su país hacer a su país rico para el año 2025. Esto en parte mediante la adopción de las iniciativas que patrocinaba el Foro Económico Mundial en pos de enfrentarse al cambio climático. Asesorado por la Fundación Rockefeller, el presidente de Sri Lanka prometió hacer la transición de la industria agrícola de la nación de la agricultura orgánica dentro de los primeros 10 años. En abril de 2021, prohibió la importación y el uso de fertilizantes, pesticidas sintéticos y ordenó a los 2 millones de agricultores del país que se volviesen orgánicos. Los revolucionarios verdes occidentales estaban tan complacidos que otorgaron a Sri Lanka una puntuación ambiental, social y de gobierno, con las siglas ESG, casi perfecta de 98 puntos, mucho más alta que la puntuación de 51 que ostenta Estados Unidos. Pero la adopción de políticas verdes de dicha región no trajo más que desastre. Su producción de arroz ha caído a más del 50%, mientras que los precios internos del arroz han aumentado más del 80%, y esto a su vez se tiene que sumar que se ha visto obligado a importar 450 millones de dólares en arroz. En palabras del senador Ron Paul, Sri Lanka está experimentando una hambruna creada por el gobierno que recuerda a Mao en su gran salto adelante. Además, la prohibición de fertilizantes y pesticidas sintéticos también afectó la producción del té dentro del país, una exportación principal que tenía dicha región. Agravado por el efecto de la caída del turismo después los cierres en torno al COVID-19, las reservas de las divisas de la nación también se vieron reducidas, un proceso similar que acompaña actualmente a Argentina. El gobierno de Sri Lanka finalmente se vio obligado a levantar la prohibición de fertilizantes y pesticidas cuando los precios de ambos alcanzaron máximos históricos. Con sus reservas de divisas casi a cero, el gobierno de Sri Lanka luchó para importar productos de necesidad básica como son alimentos, fertilizantes y combustibles que por cierto y gracias a la agenda ecologista también se encuentran generando conflictos y caos dentro de naciones occidentales tales como se vio en su momento en Holanda, crisis que al día de hoy sigue. También han tenido dificultades para pagar sus préstamos con el extranjero y así financiar la infraestructura de la nación. El valor de la moneda se ha devaluado a niveles históricos y el país se ha visto impedido de cumplir con sus obligaciones frente a las deudas. El pueblo de Sri Lanka, enojado y hambriento ciertamente, organizó protestas y asaltos tanto a la residencia del presidente como a las oficinas del primer ministro. El presidente renunció y huyó del país en los últimos días. Sri Lanka es la punta del iceberg de cómo las políticas verdes, promovidas por las élites progresistas occidentales, han traído miseria e inestabilidad al mundo.
Es preciso remarcar aquí lo que es la seguridad alimentaria y su dependencia con la energía, porque ciertamente los políticos progresistas del mundo son los principales defensores del activismo climático, en Occidente sobre todo, no logran apreciar el día de hoy cuánto depende la seguridad alimentaria del petróleo y del gas. Por ejemplo, se puede observar sobre el 80% de los fertilizantes sintéticos que están hechos de gas natural. La amplia adopción de fertilizantes sintéticos fue la razón principal por la que los agricultores pudieron alimentar una población mundial de 7.900 millones de seres humanos, mientras las tierras de cultivos disponibles se iban reduciendo. Es decir, hubo una optimización de recursos conforme crecía la población, tesis que por cierto muestra el error garrafal que tienen todos los que dependen luego de las teorías malthusianas. Volviendo al punto principal, a pesar del papel vital que juega la energía en la seguridad alimentaria, muchos países europeos han cerrado plantas de carbón y en generadores de energía nuclear, recordando nuevamente lo que sucedió con el gran apagón y la crisis energética que transitó recientemente Alemania. Esto recortando la producción de gas natural y prohibiendo el fracking con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para el 2050, lo que ha demostrado es nuevamente el colapso de cada nación que intenta apostar a estas energías verdes. Según el Wall Street Journal, hace apenas 15 años los países de la Unión Europea producían más gas que el que exportaba Rusia, pero la revolución verde de Europa lo que ha hecho es volverla vulnerable a la energía de Rusia, convirtiéndose en dependiente directo de lo que el primer mandatario ruso pudiese disponer, y especialmente luego de que se ingresase a un sistema de bloqueos y de sanciones económicas sobre el gran gigante ruso. Esto demuestra nuevamente que la verdadera sanción que intentaba imponer Occidente a Rusia hubiese sido efectiva si y solo si se hubiese mantenido un sistema de producción energético tradicional y no apostar a la gran mentira verde, que por cierto de contaminación cero no es más que una simple promesa de campaña, similar como se vio en Argentina cuando se habló de pobreza cero. Simplemente es desconocer la realidad como es. Ya para no extender tanto, sí quiero remarcar que la crisis de Ucrania, por cierto, justamente empeoró estos problemas existentes, porque estas políticas equivocadas que estaba llevando adelante Sri Lanka habían hecho subir los precios de todos los recursos energéticos de los cuales ya depende la agricultura moderna, desde el diésel hasta el gas natural y el petróleo, y esto fue mucho antes de que Rusia entrase en conflicto con Ucrania. Lo cierto es que a partir de este conflicto, todo lo que era proporcionado por Rusia hacia el resto del mundo padeciese ciertos niveles de bloqueo y padeciese también ciertas alteraciones en los precios. El conflicto ruso irrumpió con la producción agrícola de Ucrania y detuvo las exportaciones de dicho país, ya que los puertos ucranianos estaban bloqueados por el ejército ruso. Dado que Rusia también es uno de los mayores proveedores de fertilizantes del mundo, Putin suspendió, entre comillas temporalmente, la exportación de fertilizantes como represalia a las sanciones económicas impuestas por Occidente. Vale remarcar que los agricultores de todo el mundo respondieron al aumento de los costos operativos desde la energía hasta los fertilizantes, reduciendo la producción y usando menos fertilizante y pesticida. Por cierto, Argentina no fue la excepción. Los efectos posteriores incluían claramente un menor rendimiento de los cultivos, una reducción del suministro de alimentos y precios mucho más altos para todos los alimentos en general, incluidos el maíz, que también es un alimento esencial para el ganado. Los precios más altos del maíz se trasladaban en precios más altos de la carne, la leche y otros productos alimenticios. El aumento de los costos operativos también puede llevar a algunos agricultores a la quiebra. Bloomberg, un sitio de investigación financiera con extensos informes sobre la relación entre las políticas energéticas y la agricultura, ya advierte que los agricultores están al borde del colapso, comenzando a transitar lo que es un proceso de hambruna mundial por las producciones bajas a niveles históricos. Y estas son alertas que ya se tienen que ver en materia de lo que es la escasez de alimentos. El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, llamado Máximo Torero, tuiteó recientemente: los precios mundiales del trigo y la cebada
subieron un 31% durante el último año. En febrero, los precios de los alimentos alcanzaron un nivel récord debido a la alta demanda y los costos de transporte y las interrupciones en los puertos. Los volátiles precios del gas natural dispararon los precios de los fertilizantes. Todo esto podría llevar a millones más a enfrentar una hambruna severa. Otra señal que se acerca a lo que podemos considerar una escasez mundial de alimentos es el acaparamiento de alimentos que está generando China. Según Bloomberg, China tendrá el 69% de las reservas mundiales de maíz, el 60% de su arroz y el 51% de su trigo a mediados del 2022, proceso que ya estamos transitando actualmente. Como conclusión, hay que tener mucho cuidado con redoblar las apuestas por la revolución verde. A pesar de la escasez que se avecina, los políticos progresistas del mundo y los activistas climáticos en Occidente siguen optando por duplicar la revolución verde. En su reciente cumbre, la OTAN integró el cambio climático en su declaración de objetivos y se comprometió a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero de sus fuerzas armadas, un proceso de desmilitarización que, por cierto, recomiendo que lean mi segundo libro, donde abordamos el fenómeno de Petra Kelly, ecofeminista, propulsora dentro de Occidente de este proceso de desmilitarización. En lugar de desarrollar combustibles fósiles dentro de lo que es la soberanía de cada nación, las naciones europeas y gran parte de Occidente, por cierto, se están preparando para racionalizar la energía a costa del hambre del pueblo. Alemania se apega a su plan de cerrar las 3 plantas de energía nuclear restantes mientras consigue traer de vuelta la quema de madera para este invierno. Estamos hablando de grandes ciudades del supuesto primer mundo buscando leña en los departamentos para poder mantenerse a salvo de los cruentos inviernos. La administración de Biden, por cierto, no es una excepción con su Green New Deal, ya que continúa su guerra contra los combustibles fósiles al cancelar la venta y arrendamiento de petróleo y gas en Alaska y el Golfo de México, esencialmente eliminando millones de acres de posibles perforaciones a medida de que los precios del gas en Estados Unidos alcanzan niveles récord. El presidente Biden, por cierto, ahora viaja a Arabia Saudita para rogar al Estado del Golfo que produzca más petróleo y de esa manera tratar de mantener un cierto nivel de abastecimiento, pero claro, dependiendo de potencias extranjeras, porque él quiere mantener una suerte de casa en orden, que internamente se aplique su plan económico del Green New Deal de cara a los objetivos 2030 y 2050. Los investigadores de Bloomberg se preguntan, ante la crisis energética global, la guerra en Ucrania, la escasez de alimentos y la inflación desenfrenada, ¿tiene sentido restringir tantos acres de tierra y cultivo valiosa para producir diésel renovable, un combustible que podemos perforar fácil y directamente a nivel nacional? Esta es una gran pregunta. Desde la antigua Roma hasta la actual Sri Lanka, la historia enseña que las revoluciones estallaron y los regímenes cayeron cuando la gente tiene hambre. Es posible que la actual crisis alimentaria mundial que se avecina no golpee solo a Estados Unidos, sino que justamente sea un golpe fatal para el progresismo internacional que finalmente no logre poder imponer su modelo ecologista cuando la gente ya desesperada por ver a sus hijos morir de hambre, ya no tenga ningún miedo más y decide enfrentarse ante semejante tiranía internacional. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más.